Buenos días, mis hermanos. Vamos a comenzar otro estudio más de la palabra de Dios, pero primeramente le damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento y más que nada por la dicha, el privilegio que nos da de poder abrir una vez más su palabra para poder estudiar acerca de su voluntad. En esta oportunidad vamos a hablar algo acerca de los dones espirituales. Es increíble cómo cientos de personas en la actualidad están siendo engañadas por falsos maestros que reclaman tener autoridad de parte de Dios para hacer milagros, señales o prodigios. Mucha gente está siendo estafada, engañada por estos falsos maestros, estos hombres que pertenecen a organizaciones religiosas que usan la palabra de Dios como fuente de ganancia, atrayendo a las personas por medio de ofrecerles la solución o cura a sus diferentes problemas, ya sea económicos, enfermedades, nerviosismos, etc. Inclusive la mala suerte y las hechicerías les ofrecen todo eso. Si alguien tiene alguna enfermedad, ofrecen sanarlo ungiéndolo con aceite bendito. Palabrería que es parte de sus artimañas del error para engañar y explotar a las personas. Pues en realidad lo que buscan de ellas no es ayudarles, sino apoderarse de su dinero. Hacen uso de supuestos testimonios de personas que han estado en graves problemas y que al llegarse a esas iglesias humanas, que la Biblia nunca menciona, después de dar sus diezmos y ofrendas, se terminan sus problemas y han comenzado a prosperar económicamente, etcétera, etcétera. Ofrecen solución a una gran cantidad de problemas que afligen al ser humano en su vida. Nosotros sabemos que mientras estemos en este mundo terrenal, vamos a tener problemas. Pero estas iglesias lo que hacen es ofrecer precisamente solución a estos problemas que vamos a tener todo el tiempo mientras estemos aquí sobre el planeta Tierra. Y lo que hacen es que les ofrecen a estas personas que están en problemas solución a esa gran cantidad de problemas que afligen al ser humano en su vida terrenal, como si la Biblia enseñara que el propósito de Dios para con el ser humano es la solución a sus problemas en esta vida física, lo cual no es. Pero la realidad es que se aprovechan de que mucha gente está en busca de una salida o de una solución o de un escape a la multitud de problemas que les agobian. Toman lo primero que les ofrecen y que les da una aparente esperanza o solución a su situación, y que también por el desconocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios respecto a los dones espirituales o a los dones milagrosos, son fácilmente engañados. Punto número 1 que quiero enfatizar antes de comenzar a hablar acerca de los dones espirituales es: entendamos que mientras estemos en este planeta, en el planeta Tierra, todos los seres humanos vamos a enfrentar problemas en esta vida. La solución a los problemas está en la manera como enfrentamos esos problemas. Los problemas no se van a terminar. Siempre vamos a tener problemas de una forma o de otra, de una clase o de otra clase, etc. La solución no es que alguien venga y nos ofrezca que por medio de los dones milagrosos que supuestamente ellos tienen, van a solucionar nuestros problemas. Como les dije, muchos de ellos ofrecen inclusive solución a la mala suerte, a la hechicería, etcétera, etcétera. Pero vamos a estudiar la Biblia y nos vamos a dar cuenta de que en realidad la Biblia nos va a decir claramente cuál era el propósito
de los dones milagrosos. Esta lección tiene como propósito precisamente enseñar lo que la palabra de Dios dice acerca de los dones espirituales. Así es de que para comenzar, vamos a definir lo que significa la palabra don, ¿sí? De acuerdo al diccionario Larousse o a cualquier diccionario bíblico, ustedes se van a dar cuenta que la palabra don significa dádiva, donativo, regalo, obsequio, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, si ustedes quieren acompañarme por favor a sus Biblias, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, lo tengo aquí. Él se refirió o les llamó dones espirituales, dice en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos damos cuenta como aquí en el capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo les llamó dones espirituales. Y nos vamos a dar cuenta que les llama de esa manera porque eran dados a los creyentes por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad, como lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, versículo, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, ya que estamos ahí. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces nos damos cuenta de nuevo que el apóstol Pablo le llama dones espirituales porque eran dados a los creyentes por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que acabamos de leer aquí ahorita, nos damos cuenta que eran 9 los dones espirituales que existieron. Por eso vimos ahí que dice, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. 9 eran los dones espirituales o son los dones espirituales que la palabra de Dios menciona en la Escritura. Ahora, es importante notar en el libro de los Hechos, y me gustaría que fuéramos al libro de los Hechos, al capítulo 8. Vamos a ir al libro de los Hechos, por favor, si ustedes me quieren acompañar. Vamos a ir al capítulo 8. Nos vamos a dar cuenta de qué es lo que sucedió después de que comenzó la gran persecución y que todos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, a causa de la persecución, por supuesto. Entonces Felipe era un discípulo del Señor, no era un apóstol, pero era un discípulo del Señor que obedeció el evangelio. Dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba a Felipe atentamente, dice, a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe había recibido estos dones espirituales por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, lo cual vamos a ver ahorita aquí, de que fue necesario que vinieran los apóstoles para poder dar dones espirituales a las personas de ahí de Samaria. Entonces dice la palabra de Dios que la gente oía o escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían
esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, aún este personaje creyó y estaba sorprendido, maravillado, atónito de ver las señales y prodigios, milagros que Felipe hacía. Ahora, lo que yo les voy a pedir es que vayamos aquí ahora al versículo 17. Bueno, vamos a leer del versículo 14 para que veamos parte del contexto también. Ahí mismo estoy en Hechos capítulo 8. Voy a leer versículo 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 17: les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el versículo siguiente, el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndoles: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Lo que estamos analizando aquí, al estudiar bien claramente Hechos capítulo 8, versículos 5 al 19, nos damos cuenta que fue necesario que los apóstoles Pedro y Juan vinieran o llegaran a la ciudad de Samaria, aunque ahí estaba Felipe, que hacía también milagros. Pero era necesario que vinieran dos de los apóstoles a la ciudad de Samaria para que por medio de la imposición de las manos de ellos, los creyentes recibieran el Espíritu Santo. No hay duda que Felipe podía hacer milagros y señales. Eso lo estamos viendo bien claramente ahí. Pero no tenía el poder para comunicar algún don espiritual a los creyentes por medio de la imposición de las manos. ¿Por qué? Porque él no era apóstol. Y la Biblia claramente aquí nos muestra que era por la imposición de las manos de los apóstoles que se daban los dones espirituales. Está bien claro que aquí tuvieron ellos que venir, a pesar de que podía hacer Felipe milagros, sacar enfermos, sacar espíritus, etcétera, hacer prodigios, señales, etcétera. Fue necesario, estoy enfatizándolo, fue necesario que vinieran Pedro y Juan, que eran apóstoles, para que impusieran ellos las manos sobre los discípulos y así ellos pudieran recibir un don espiritual. ¿Por qué? Porque los dones espirituales solamente se podían recibir por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 11, nos vamos a dar cuenta que ahí encontramos el deseo de Pablo de ir a Roma, precisamente para comunicarles algún don espiritual. Romanos, ustedes quieren acompañarme ahí, por favor, a Romanos capítulo 1, en el versículo 11. Dice la palabra de Dios así, en Romanos capítulo 1, versículo 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo tenía ese deseo de ir a Roma para visitar a los hermanos y de esa manera poder comunicarles algún don espiritual. Era necesario que él fuera
para poder imponer las manos sobre los creyentes y de esa manera dar algún don espiritual. Él podía hacerlo porque el apóstol Pablo era apóstol, valga la redundancia. Él era apóstol. Lamentablemente, en la actualidad encontramos que muchas personas, miembros de algunas organizaciones religiosas, reclaman poseer dones espirituales. Yo pregunto, ¿qué apóstol impuso sobre ellos las manos para que recibieran o recibiesen algún don espiritual? Que me den el nombre del apóstol que impuso sobre ellos las manos para que recibiesen algún don espiritual. Ya que todos los apóstoles murieron y en la actualidad no hay apóstoles porque no hay nadie que llene los requisitos para ser apóstol. Más adelante vamos a hablar acerca de los requisitos que se necesitan para ser apóstol, que se necesitaba para ser apóstol. En la actualidad ya no existe eso. No hay manera de probar con la Biblia que un creyente pueda recibir algún don espiritual de alguna otra forma, sino por la imposición de las manos de los apóstoles. En la actualidad, uno de los dones que supuestamente poseen los que reclaman tener dones espirituales es el de hacer milagros, como sanar cojos, paralíticos, enfermos, enfermos de cáncer o de otra enfermedad, ciegos, endemoniados, etcétera, etcétera. Como si ese don fue dado con el fin de sanar por sanar. No sé si entienden la pregunta que les estoy haciendo o lo que les estoy diciendo. Estas personas reclaman que poseen ese don espiritual de hacer milagros, como lo mencionamos, de sanar cojos, de poder sanar a los paralíticos, enfermos, etcétera, etcétera. Como que si ese don fue dado con el fin de sanar por sanar. Cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que los milagros, señales y prodigios fueron realizados con el propósito de confirmar a los hombres de Dios o sus mensajes. En otras palabras, para que la gente creyera, aceptara, entendiera que estos hombres venían de parte de Dios y que también el mensaje que ellos estaban revelando venía de parte de Dios. Los milagros confirmaban eso y los vamos a ver en la escritura. Inclusive, si ustedes se recuerdan, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, si vamos por ejemplo al Evangelio de Juan, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 3, cuando Nicodemo viene de noche al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice, lo voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ya sabemos que vino a Jesús de noche porque tenían temor de los otros judíos. Y dice la escritura que vino al Señor Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que esto nos muestra es de que Nicodemo reconoció de que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios como maestro. ¿Por qué? Por las señales, por los prodigios que él hacía. Las señales y los prodigios que él hacía confirmaban que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios. Porque nadie en este mundo puede sanar a una persona de cáncer o hacer que un paralítico se levante o resucitar a alguien de entre los muertos, a menos que fuera por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que las señales que el Señor Jesús hacía probaban que él había venido de parte de Dios como maestro.
Ahí mismo en Juan, por ejemplo, en el capítulo 11, nos damos cuenta de la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, por ejemplo, ahí nos damos cuenta de la resurrección de Lázaro y nos vamos a dar cuenta que fue realizada para que creyeran que Dios le había enviado. Sus milagros, señales y prodigios sirvieron para que los hombres creyeran en él y establecer su divinidad. En Hechos capítulo 14, versículo 3, si quieren acompañarme por favor a el libro de Hechos en el capítulo 14, versículo 3, vamos a leer algo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Fíjense lo que dice. Bueno, les voy a leer del versículo 1 y versículo 2 para que se den cuenta del contexto. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, o sea, Dios concedió que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero Dios estaba permitiendo, estaba concediendo que ellos hicieran señales y prodigios con el propósito de ¿qué? Bueno, de confirmar o dar testimonio de que la palabra que ellos estaban hablando venía de parte de Dios, ¿sí? También si vamos, por ejemplo, ahí, bueno, y quiero decirles que ahí eran Pablo y Bernabé, los que estaban ahí en Iconio. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Vamos a ir a Hebreos al capítulo 2. Veamos el libro de Hebreos en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 3 y versículo 4, donde dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando? Fíjense lo que dice aquí: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Démonos cuenta que esta palabra, ¿sí?, de Dios que estaba siendo anunciada, esta palabra de salvación, estas buenas nuevas, dice que fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, pero nos fue confirmada por los que lo oyeron, o sea, por los apóstoles. Pero dice la palabra de Dios que testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, de que esa palabra que ellos estaban diciendo venía en realidad de parte de Dios? Bueno, dice ahí: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, vemos que las señales, prodigios y milagros fueron hechos con el propósito de confirmar que ese mensaje de salvación anunciado primeramente por el Señor y que luego fue también anunciado por los apóstoles, venía en realidad de parte de Dios. Esas señales y milagros lo confirmaban. En conclusión, nos vamos a dar cuenta que el propósito básico de los milagros realizados en el primer siglo por los apóstoles y muchos creyentes fue probar o confirmar que el mensaje o la palabra que anunciaban venía de parte de Dios, y a la vez que ellos, o sea, ellos, los mensajeros de Dios, también venían de parte de Dios.
Es muy importante mencionar que en esa época aún no se había revelado toda la voluntad de Dios como la tenemos ahora en el Nuevo Testamento, y que los milagros sirvieron para confirmar la verdad del mensaje. Hoy es diferente. Hoy tenemos la Biblia, tenemos toda la voluntad de Dios revelada aquí en lo que conocemos como la Biblia. Hoy con la Biblia podemos confirmar si lo que se enseña es la palabra de Dios o no. Hubo otros dones, por ejemplo, como el de profecía, ¿sí?, cuyo propósito fue de edificar y exhortar y consolar a la iglesia. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14 en el versículo 3. Si ustedes quieren acompañarme allá, 1 Corintios capítulo 14 en el versículo 3, dice así la palabra de Dios. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, nos damos cuenta aquí a uno de los propósitos de uno de los dones espirituales, como en este caso nos damos cuenta del propósito de el don de profecía, cuyo propósito era de edificar, exhortar y consolar a la iglesia, como dice aquí claramente en 1 Corintios capítulo 14, 3. El hablar en lenguas, por ejemplo, eran por señal a los incrédulos. Algunos reclaman que ellos hacen los milagros con el propósito de que las personas crean en el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Pero veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice la Biblia. Acompáñenme a el Evangelio de Juan capítulo 20. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 20. Por favor, Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 20, versículo 30 al 31. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, fíjense lo que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense lo que la palabra de Dios está diciendo aquí bien claramente, que el Señor Jesucristo hizo muchas otras señales, además de las que están aquí en la Biblia. Pero las que se registraron aquí en la Biblia, las que están aquí escritas en la Biblia, en este libro, se escribieron, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras personas, si alguien quiere creer en el Señor Jesús, en el Señor Jesús, creer en lo que Él clamaba ser o reclamaba ser, no necesita que alguien en la actualidad le haga señales, prodigios o milagros. Porque las señales del Señor Jesús que están escritas aquí se escribieron precisamente con el propósito de que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, entendamos este punto porque es súper importante. Muchos reclaman en la actualidad que hacen esos milagros, esas señales, con el propósito que las personas crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador. Pero la Biblia les refuta y les dice que las señales que el Señor Jesucristo hizo están aquí escritas para que por medio de ellas creamos que Él es el enviado de Dios para la salvación. Así es de que si una persona quiere creer en el Señor Jesucristo, lo que necesita hacer es venir a la Biblia, leer. ¿Sí? Recuérdense lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir esa fe, esa convicción, esa seguridad de que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios,
y para que creyendo en Él podamos tener vida en su nombre. Bien, vamos a quedarnos aquí en esta oportunidad. En la próxima lección hablaremos de cuándo y por qué iban a terminar los dones espirituales. En esta oportunidad vamos a llamar a esta lección Dones Espirituales parte 1 y en la próxima semana vamos a hablar de los dones espirituales parte 2. Que el Señor bendiga su palabra y que la gloria y la honra sean siempre para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.